Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en el canal Cayut. Tenemos aquí a tres invitados. Estamos grabando desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí tenemos al doctor Jesús Valdés, profesor del posgrado, experto en estructuras. Tenemos al doctor Marco Ramos Corchado, experto en inteligencia artificial, que es el que nos va a dar a ilustrar más sobre inteligencia artificial. Y también tenemos aquí al doctor Leonardo González. Y entonces la idea de esta mesa de discusión es abordar uno de los temas que sabemos que está hoy en día de moda, en términos muy sencillitos, que es la inteligencia artificial, cómo la conciben de manera personal el público y desde el punto de vista académico. Y posteriormente vamos a ver más o menos cómo opera la inteligencia artificial a un cierto nivel académico, práctico. Y después vamos a discutir, si hay tiempo, algunos aspectos, ¿no? Y sobre cómo está, cuál es el estado en el que está la inteligencia artificial y cómo se activa. Entonces voy a empezar aquí con el doctor Jesús. Y pues nos va a comentar cómo concibe la inteligencia artificial y cómo la usa en su área. Entonces, adelante, Jesús. Sí, muy bien. Pues básicamente en el área que yo me desempeño, que es ingeniería civil, en particular estructuras, pues sí se ha empezado a utilizar ampliamente lo que se conoce como inteligencia artificial. En lo personal, hemos utilizado lo que son redes neuronales, que es una parte del completo de inteligencia artificial. Nosotros lo concebimos como una herramienta para analizar datos que de otra manera nos resultaría un tanto complicado poder procesar. Entonces, a grosso modo, nosotros simplemente utilizamos en particular, insisto, las redes neuronales como una herramienta para procesar los datos de distintos tipos de estudios que hemos realizado. Entonces, básicamente, desde nuestra área, ese es el significado que tiene para nosotros la inteligencia artificial, una herramienta para procesar datos. Marco, adelante. ¿Cómo se debería entender la inteligencia artificial desde tu área de términos generales? Bueno, la inteligencia artificial nace pues ya hace varios años atrás, y hay dos grandes padres que yo considero de la inteligencia artificial. El primero, que es Alan Turing, que es el que pone los postulados sobre lo que debe ser la inteligencia artificial. Después John McCarthy, que él también formaliza el concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como estos dos grandes pensadores la conciben, es una máquina capaz de poder mimetizar el comportamiento humano. Por ahí Alan Turing dice o concibe la prueba de Turing, que es cómo se va a poder decir que una máquina mimetiza de forma correcta al ser humano. Y es cuando exista un diálogo entre una máquina y un humano, y el humano no pueda darse cuenta de que está hablando con una máquina. Eso quiere decir que estamos con una mampara oculta y se están dialogando dos personas donde el humano no sabe quién está detrás de la mampara, y si él no nota alguna diferencia con quién está interactuando, eso es una inteligencia de forma artificial. Ha habido muchas
técnicas, como lo menciona el doctor Jesús, redes neuronales, y puedo hablar de infinidad de técnicas, pero esa es la manera como debiéramos concebir la inteligencia artificial. Y hay grandes avances dicen actualmente sobre esa prueba en particular. La prueba de Turing, ¿no? Así es. Ok, ahorita regresamos y entramos en la discusión. Yo sí tengo algunas preguntas para Marco, pero bueno. Doctor Leonardo, ¿qué nos pueden decir de la... Pues evidentemente, como ya lo comentaron, pues es un área de las ciencias de la computación, es una disciplina, ¿no? Que precisamente, como ya bien lo comentaron, no es un asunto nuevo, ¿no? Actualmente está totalmente de moda y teniendo esta democratización que le llaman de la inteligencia artificial, se pretende que todos estén, que la tengan a la mano, que estén conviviendo con ella, cuando eso puede ser un poco riesgoso porque hay muchos términos que no son aplicados como deberían de ser o con el cuidado que deben de ser, ¿no? ¿Cómo cuál? Pero el simple hecho de lo que estamos discutiendo ahorita, o estamos comentando de qué es, ¿no? O sea, ahorita el doctor Marco presenta bien una definición de hace muchos años, ¿no? Donde empieza y define los autores que empiezan a definir inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial cuando se concibió no es lo mismo a lo que es el día de hoy, ¿no? De hecho, justo hablando fuera de cámara del proyecto de Deep Blue, el propio IBM dijo, esto no es inteligencia artificial, porque no quería utilizar el término inteligencia artificial, porque socialmente tiene una connotación que causaba cierta discriminación, ¿no? Entonces yo creo que aquí para definir inteligencia artificial, como ya se ha hecho en otras cápsulas que usted ha hecho para el canal, pues podemos hablar de varios temas, en varias áreas, ¿no? Desde procesamiento de datos, ¿no? Desde esta emulación de el pensamiento humano, el actuar humano, ¿no? Acá el ejemplo era muy claro, pon una cortina y ve si la máquina puede lograr entablar esta comunicación y si logra distinguir o no el ser humano, si en realidad esto es inteligencia artificial. Esto lo puedes traslapar en lugar de una comunicación al juego de ajedrez, ¿no? Que es el que estuvimos comentando, ¿no? ¿Cómo eres capaz de darte cuenta si tu contrincante es una máquina o es un ser humano? Porque también hay muchos asuntos actuales y viejos donde se está diciendo este jugador no era él jugando, era una máquina atrás de él haciendo las operaciones y de cierta manera había comunicación con él para lograr ganar una partida, ¿no? Y al parecer sí se veía muy real, ¿no? Entonces simplemente responder la pregunta de ¿logro identificar o no si es una máquina la que está hablando conmigo o no? Puede quedar otra vez demasiado abierta, ¿no? Porque puede haber muchas aristas, ¿no? Entonces finalmente podemos hablar de una definición de inteligencia artificial como fue concebida a como es el día de hoy, ¿no? Y esos riesgos de no englobar todo como si fuera inteligencia artificial o tampoco ponerla de este tamaño, ¿no? Para decir también que nada es inteligencia artificial. Ok, a ver, entonces, bueno, yo también voy a dar un poquito entendiendo y haciendo uso de los argumentos que han dado. A ver, yo entiendo más o menos la inteligencia artificial. Yo la distingo de dos maneras. Efectivamente, Alan Turing, es más, se llama la hipótesis de Turing, pero yo creo que eso tiene más que ver con los algoritmos y con algoritmizar la matemática. De hecho, la base de las ciencias de la computación es tratar de encontrar un sistema, un mecanismo, de tal manera que todo se mecanice. Y entonces la cuestión que se planteó Alan Turing y Hilbert en aquellos tiempos, que yo no estoy no estoy de acuerdo con Marco en el que diga que ese es el fundamento, ese es el inicio de la inteligencia artificial, porque eso tiene que ver con una sola parte que es la algoritmia. A ver, voy a plantear cómo concibo yo la inteligencia artificial desde su definición.
la inteligencia artificial, como se concibe, como está concebida, no solo desde Turing, sino desde hace mucho tiempo, es crear una máquina, no solamente que imite ciertas tareas que el ser humano puede hacer de manera mecánica, que todos sabemos que puede hacer, manejar un auto, por ejemplo, pero también que pueda simular cierto tipo de razonamiento. Y entonces ahí es donde viene el problema y precisamente por eso se le pone inteligencia. Y lo de mecanizar y algoritmizar viene incluso desde Aristóteles. Entonces, aquí mi planteamiento es el siguiente, que por eso hay que distinguir eso, que la inteligencia artificial tiene que ver con lógica, con cómo razona y cómo algoritmizas el pensamiento humano. Entonces, mi hipótesis aquí es, la inteligencia artificial, para empezar, no se debería de llamar inteligencia. Sí hay sistemas expertos, ahorita lo comentamos, pero les comento, aquí, por ejemplo, recomiendo Nick Bostrom, escribió un libro que se llama Superinteligencia, donde él define lo que es la inteligencia artificial generalizada, donde en sus propias palabras, y ya para terminar aquí rápidamente el comentario, es crear una máquina que supere en todos los aspectos al ser humano. Esa es la hipótesis. Entonces, entonces regresando, por ejemplo, aquí con el doctor Jesús Valdés, ¿cuál es el mecanismo, y para ir acotando el tema, cuál es el mecanismo real de lo que es, por ejemplo, un algoritmo genético? ¿No es esto nada más un algoritmo así completamente simplificado que se reduce nada más a un solo concepto matemático como es la optimización? En efecto, yo así lo concibo como un procedimiento numérico de optimización. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué tiene de inteligente? Porque, a ver, en algunos ambientes, ustedes me dirán si no, muchos afirman que la inteligencia artificial es un algoritmo que aprende por sí mismo y es capaz de tomar decisiones. Marco. A ver, estoy un tanto de acuerdo a que para poder generar este tipo de sistemas inteligentes, pues estamos a un lado de las matemáticas. Las matemáticas como un lenguaje universal que nos permite representar conocimiento de tal forma que podamos nosotros, seres humanos, entenderlo o conceptualizar un problema que para nosotros se nos hace complejo. Sin embargo, tú mencionaste que la inteligencia pues simplemente se basa sobre hipótesis y hechos que son lógicos. Y hasta el momento no existe algún sistema matemático que pueda generar estos sistemas de inferencia. Sí, me podrán decir que tenemos Lisp, que tenemos Prolog, que son lenguajes que infieren sobre hipótesis y hechos. La inteligencia, como se menciona y como bien lo dices, el autor lo dice, se basa sobre algo fundamental de la vida, que es la posibilidad de tener una conciencia. Una conciencia que dice que bajo cierta autopoiesis o cierta parte de autonomía, ciertas estructuras son capaces de autoorganizarse. Esto quiere decir que pueden existir y convivir en un ecosistema. A eso le llamamos cognición. ¿Cómo es que
vamos a poder lograr que una entidad, como lo hace el ser humano, pueda apropiarse de su experiencia y utilizarla para su beneficio. Ese sería el principio de una entidad completamente inteligente. Sí, indudablemente que la base tendrá que ser matemática, porque la computación es netamente matemática, pero dándole la posibilidad de poder construir, y mencionaban algoritmos, sí, algoritmos que tendrán que adaptarse a las condiciones de la presión del ambiente para tener la subsistencia, y en ese momento podremos ver que emergerá esto que denominamos entidad inteligente. Pero, a ver, pero entonces aquí, es que ahí es donde está mi duda. Si concebimos estamos todos de acuerdo que parte de la inteligencia artificial es que hoy en día sí hay sistemas que llaman sistemas expertos, hay algoritmos que pueden... A ver, vamos a definir, atención, un sistema experto, como ahora está clasificado dentro de la inteligencia, está al lado de un sistema experto, está un humano. Atención, a eso voy, al lado del sistema experto está un humano. A eso voy. Y ese sistema experto no muestra características inteligentes si el humano de al lado no lo alimenta. Ahora, bien mencionaba de que esta parte de concebir algoritmos capaces de evolucionar por sí mismos de manera autónoma, como son los algoritmos genéticos, que están basados en la teoría de Darwin, eso, ¿cómo voy a hacer la mezcla de carga fenotípica, genotípica del cromosoma? Eso está fuera de la intervención de la mano humana. Sí, me dirás, sí, a un lado está la matemática. Sí, claro que está esa semilla que le da el humano, pero será la máquina y serán estos algoritmos mediante todas estas premisas biológicas y de la vida que irán mejorando. Por ejemplo, actualmente nuestros micros de computadora, claro, o sea, el i7 tiene más de 32 millones de transistores embebidos en el silicio. Si tú me dijeras, es que hay microscopio electrónico a la hora actual para que el ser humano pueda conectar 32, no, ¿a quién se lo dejamos? A un sistema de optimización que son las redes neuronales. Las redes neuronales, pero estamos hablando de tareas particulares. La inteligencia artificial va más allá de expandir eso que ya descubrimos como seres humanos y que ahora tenemos la posibilidad de empezar a agregar premisas que nos ofrece los fenómenos físicos y naturales para que éstas comiencen a converger por sí mismas. A ver, es que es allí donde yo quiero hacer la distinción. A ver, vamos a entender primero, los algoritmos genéticos, como yo los concibo, y aquí le voy a preguntar entonces a Leonardo, a ver, entonces, si es posible, o existen las condiciones, o ya existen, porque lo desconozco, si es posible construir un algoritmo genético que así como lo afirman por ahí muchos, que pueda aprender de sí mismo, incluso reproducirse, podríamos decir. Que pueda aprender, no, o sea, yo creo que sigue siendo un asunto con la intervención humana. O sea, hay diferentes algoritmos que o los vas alimentando o los prealimentas.
y los dejas correr y ahí que se hagan bolas y que hagan funciones y que estén viendo si está llegando al objetivo. O sea, tú a un algoritmo no es tan simple como paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? O sea, tú le tienes que ir poniendo, y sobre todo en los genéticos, una serie de cosas, ¿no? O sea, tienes que plantearles el problema, darle un catálogo de posibles soluciones o objetivos a los que quisieras llegar, y ahora sí los dejas que empiecen a actuar en sí Pero que mismos. lo más importante son los datos, ¿no? Por supuesto, o sea, si tú no le pones una carga de datos, ¿no? Previos y otra carga de objetivos a lo que quieres llegar, pues acá el algoritmo genético no va a funcionar. Pero a ver, entonces mi queja aquí, porque estamos ahorita con algoritmos genéticos que ni siquiera hemos llegado a lo que menciona Marco, la cognición, la conciencia, que esas son palabras mayores. Ahorita estamos más con los algoritmos genéticos. Entonces, a ver, decirle a un algoritmo genético y que compañías y muchos académicos aplicamos algoritmos genéticos para resolver ciertos problemas, ¿realmente les podemos llamar inteligentes? O sea, realmente sí son inteligentes, o es simplemente, es la ciencia, la de siempre, un simple problema muy bien implementado en la computadora, haciéndose la computadora, que es una simple optimización. Porque, a ver, hasta lo que yo sé, en los algoritmos genéticos ni siquiera existe el ser aleatorio de manera verdadera, porque los números en las computadoras son pseudo aleatorios. Entonces, ahí de entrada ya hay una falla, ¿no? Entonces, a ver, entonces la pregunta es, ¿realmente sí se debería de llamar y sí se debería de utilizar de manera abierta algoritmos genéticos, inteligencia artificial? Inteligencia artificial, algoritmos genéticos, sistemas inteligentes, y resuelvo cosas que, por ejemplo, tienen mucho que ver hoy en día con actividades del ser humano, por ejemplo, aplicados en los juicios penales, que de hecho en Estados Unidos tengo entendido que se está utilizando software inteligente para hacer una evaluación de ciertos criminales. Entonces, ese sería el contexto. Entonces, a ver, aquí mi queja o mi pregunta sería, ¿realmente sí son inteligentes? O como la máquina de Deep Blue, ¿realmente es inteligente? A ver, yo tengo un argumento rápido sobre la máquina de Deep Blue, y es rápido. Todos sabemos que el juego de ajedrez es lo que se llama es un juego completo. ¿Qué quiere decir? Está probado matemáticamente y puramente que si la primera jugada es escogida bien, no importa qué haga el adversario, siempre va a ganar, porque es un juego de estrategia. Y entonces lo que hace el algoritmo de IBM en los 90s es que sí hace efectivamente un árbol de decisión y hace una búsqueda de fuerza bruta que efectivamente sí supera... No tan de fuerza bruta, o sea, no es exploratoria de uno otro. No, utilizan métodos heurísticos. Exacto, entonces, no porque no el espacio hablando sería de muy grande. Entonces, pero digamos que fuerza bruta parcial, porque tampoco pudieron explorar todo el espacio, sería muy grande. Pero a lo que me refiero, sí es cierto, una cosa sí es cierta, es que la máquina de Deep Blue sí puede hacer cálculos más en cantidad que el ser humano, pero no quiere decir que, ya ustedes me dirán, no quiere decir que realmente sea una máquina inteligente, porque no puede, hasta lo que yo sé, y esa sería mi hipótesis, no puede crear toda la teoría y las estrategias que han hecho los grandes maestros. ¿O sí? A ver, vamos a poner un poco en contexto. Todas estas técnicas que actualmente utiliza el área de la inteligencia artificial para poder mimetizar el comportamiento humano, se basa sobre el hecho de la observación sobre los fenómenos físicos y naturales. Y nuevamente regresamos con la necesidad de poder representar la observación mediante reglas matemáticas.
y que de ahí podamos partir. El hecho es de que todo lo que se tiene en el área de la inteligencia artificial proviene del área de la vida. Algoritmos genéticos utiliza los fundamentos que propone Charles Darwin sobre cómo es la evolución. Y sí, se buscó un arreglo matemático. Atención, la parte de adaptación no se puede decir aprendizaje, sino simplemente una entidad que se acopla a su entorno para sobrevivir. No estamos hablando de otra cosa más que eso. La inteligencia artificial, entonces, lo que va a buscar es poder reunir diferentes fenómenos que se observan en el entorno para generar lo que yo les mencionaba al principio, una conciencia. Una conciencia sobre una entidad. Y sobre eso, pues hay muchas técnicas que ahora se pueden estar utilizando y explotando en problemas, como bien lo mencionaste, NP completos o cuadradas, donde el explorar la posibilidad de soluciones pues nos toma demasiado tiempo, y que estas técnicas que se han descubierto dan soluciones. No globales, pero sí parciales, porque también hay que definir, estas técnicas pues son costosas. Decimos que el aprendizaje se da sobre un fenómeno bien particular. Lo mencionaba el doctor Jesús, es que yo utilizo una heurística llamada red neuronal para aproximarme a una solución. Funciona, pero eso no le podemos llamar inteligente. La inteligencia va más allá. Y como lo propuso nuevamente Turing, McCarthy, Roswell, nosotros ahora, si realmente queremos hablar sobre inteligencia artificial, debemos brincar ahora a realmente comprender el cerebro humano, y ahí tenemos neurociencias y curiosamente sale neurocomputación. Y entonces va a haber infinidad, pero todo esto que estamos utilizando, de acuerdo a una taxonomía, pues tenemos la inteligencia particular, solamente un problema, utilizando una técnica. Queremos irnos a lo general, y a lo general tenemos, por ejemplo, a Sofía, la primera inteligencia que logra tener una ciudadanía que es saudí, y que dicen, pues es que realmente Sofía es inteligente. Como mencionaba el doctor Leonardo, pues es que ¿en qué contexto lo voy a poner? La posibilidad de responder de forma natural gracias a la gran cantidad de datos que ella puede acceder en tiempo real, en poder, dicen, ver el comportamiento mediante la captación de cámaras, ver gesturas y esto. Son varias técnicas que se aproximan a mimetizar el comportamiento humano. Sí, nos estamos acercando, pero tenemos inteligencia particular, un solo problema. Queremos irnos a lo general y después a lo social. Basado en un principio muy, muy básico, los seres humanos logramos objetivos gracias a deseos, creencias e intenciones. A ver, de hecho, ahorita voy a regresar a lo de derechos, creencias e intenciones, porque sí, quiero hacer un comentario. A ver, Jesús, querías... Sí, a ver. Pues está muy simple el determinar si es o no lo que se conoce como inteligencia artificial es en verdad inteligencia. Por ejemplo... Bueno, a lo que me refiero es, o sea, si yo a lo que me referiría es si se debe de entender la inteligencia se debe de utilizar inteligencia como que es propia del ser humano.
también a las máquinas. A ver. Bueno, mira, la definición de inteligencia dice, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces ahora, tratando de ver cómo la he aplicado yo, en particular lo de redes neuronales, pues bajo ese contexto parecería que sí es inteligente, porque el sistema que se alimentó con los datos producto de un estudio fue capaz de identificar o de cumplir con todas estas definiciones hasta llegar a tomar una decisión. En el caso concreto del tema que se estudió fue el daño estructural en un puente. Entonces, se generaron muchos escenarios en donde se generaban datos y se relacionaba con un daño. Se le dio esa información al sistema y el objetivo final fue que el sistema lograra determinar, para un caso particular con el cual no se había entrenado, que determinara si el puente tenía daño o no daño y de qué magnitud era. Y al final de cuentas estaba tomando esa decisión el sistema. Entonces, bajo la definición estricta de lo que es inteligencia, independientemente de si es propia o no del ser humano y si intervienen cosas como creencias o como sentimientos, etcétera, etcétera, parecería que los sistemas, en particular el que yo utilicé de algoritmos o de redes neuronales, parecería que sí cumple con la definición de inteligencia. Ok, yo quisiera poner un punto aquí y de hecho es parte de mi interés. Es que aquí estamos hablando de una cuestión de algoritmos y yo sin duda, pues acepto que funciona, ¿no? Son algoritmos. Si ponemos y subimos un poquito de nivel y dejamos los algoritmos genéticos como herramienta, como sea que estén implementados, la matemática, cualquier cosa, si subimos un poco a como lo define Bostrom aquí en su libro de superinteligencia, donde efectivamente construir la idea es construir una máquina que tenga o imite ciertas capacidades del ser humano o incluso la supere, podríamos, por ejemplo, empezar con lo que hace el ser humano, que tiene un deseo, una intención, o incluso tiene la capacidad o la posibilidad de decir sí y no, o no lo sé. A ese respecto, una de las preocupaciones, por ejemplo, que hoy en día está sucediendo, es que es una de las razones por la que estamos haciendo esta mesa de discusión, hay gente que ya por el hecho de llamar inteligencia artificial a un pedazo de código y que además afirmen que tiene posibilidad de simular o imitar lo que es una intención, que también se puede formalizar sin ningún problema. Existe aquí de paso, pues está la lógica intuicionista, la lógica deóntica, y que hoy en día de hecho se está aplicando y se está construyendo sistemas expertos, le voy a llamar, o cierta inteligencia, para ser aplicada en lo que es en el derecho penal. Pero aquí hay una nota de periódico que de hecho ha sido noticia en los Estados Unidos, donde hay una compañía que afirma que tiene un sistema inteligente y que de hecho en los Estados Unidos está aprobado que los jueces en derecho penal lo pueden adquirir y lo pueden utilizar para hacer juicios de valor sobre una persona real, de si es reincidente o no a ciertos delitos, y en base a ese software ponerle una condena de acuerdo al criterio del juez y al criterio del software. Entonces aquí la cuestión entonces yo creo que sí, la pregunta desde el punto de vista académico, sí primero ¿realmente es posible tener una máquina? ¿Es una realidad? Sí se va a poder tener una máquina que imite la
la conciencia, el razonamiento puro que tiene el ser humano, representar lo que es la expertise de un juez, por ejemplo, que contenga el conocimiento de lo que debe de conocer un juez, y ponerlo todo en un software y poner a trabajar un algoritmo de tal manera que haga juicios de valor sobre el comportamiento futuro de una persona. En teoría sí. De hecho, eso es lo que te estoy platicando que hicimos. Pero a ver, entonces aquí el problema es algo muy simple. Pero nos está preguntando, ¿no? Sí, ahorita voy a preguntar, pero ahí va la pregunta. Entonces, okay. La pregunta es muy simple. Si suponemos que existe el software y que hace todo esto y que tiene todo el conocimiento del juez, y ya ustedes me dirán qué piensan, tiene todo el conocimiento del juez y el juez le hace la pregunta y el software regresa una respuesta y da un perfil, da un porcentaje y dice, sí va a ser reincidente el criminal. El problema, la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si ustedes le hacen una pregunta, como lo denuncian, de manera aleatoria al público, sin conocer a nadie, y le preguntas si el tal o cual criminal va a ser reincidente o no? ¿Cuál es la diferencia entre la máquina y preguntarle a una persona? Como lo de personas, 10, 20 personas, hacerle la misma pregunta? Ahí la respuesta es muy simple, o sea, estás hablando de que las personas, no estamos hablando del pueblo sabio, ¿sí? No, personas así aleatorias. Porque estamos hablando entonces de que pues, una persona aleatoria no tiene esa base de conocimientos y antecedentes que tiene el juez o que tiene una computadora. El juez, además de... Espérame, déjeme contestar. El juez no déjeme es contestar. El juez no es el programa. A ver, estoy contestando la pregunta. Sí. El juez o el programa, cualquiera de los dos, tiene una base de conocimiento teórica, práctica, casos que leyó, que estudió, que vio, bla, 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 además de una serie de características sociales, sentimentales, de deseos, de intenciones, etcétera, que él ha adquirido desde niño hasta el momento en que ya está ahí, ¿no? Por eso mucho esta implicación en Estados Unidos de cuando haces un juicio tienes a un jurado. Y por eso toda esa interacción del juez y los testigos, no sé qué, porque de alguna manera, aunque tú estás viendo que la resolución es muy sencilla, todo se intenta ir por medio del jurado. Entonces la idea es a cada uno intentarlo convencer, porque cada uno trae sus propios antecedentes, intenciones y creencias. Y todo este rollo. Espérame. Entonces, respondiendo a la pregunta... Digamos que el juez sí tiene la capacidad de decidir por lo que acabas de decir. Aquí la máquina también, mientras la alimentes con esos datos, sí, si tú la alimentas justo con la vida del juez fulanito, va a poder darte una solución muy parecida. Uh-huh. Porque al final, ¿no? O sea, al final el hecho, vamos a ponernos ahorita el ejemplo de nosotros. Estamos hablando de esto porque traemos cargada una base de datos de conocimiento, cada quien en diferente área, cada quien con diferente nivel de experiencia, ¿no? Y podemos hablar de esto porque tenemos precargado información. Lo mismo pasa con el juez y lo mismo pasa con la máquina. O sea, no estamos hablando de un asunto descabellado, estamos hablando de datos. Al final lo podemos poner en una decisión de un niño pequeño. ¿Cómo sabe el niño si esto está bien o está mal? Mucho va por lo que trae de información que los papás le dijeron. No, pero atención, y vamos experiencia. La experiencia. A ver, la experiencia. ¿Pero la experiencia no es información? Sí, al final de cuentas va a ser, y era la parte. Veamos esa parte que yo les mencioné al principio de conciencia. Y no vayamos a la parte teórica, no. A ver, se puede, no se puede. Y la conciencia es como yo internamente estoy constituido. Yo, Marco Antonio, sé que tengo 2 brazos, 2 piernas, tengo tantos grados de libertad, y yo sé que si excedo esos grados de libertad sobre mis extremidades, me estoy haciendo daño. A partir de esa conciencia, yo sé cómo me puedo desplazar sobre un espacio de búsqueda. Lo que mencionaba... Es que en ese sentido va mi pregunta, si en otras condiciones el programa, con la información que tiene, que es finita, puede tener ese tipo de reacciones que tú estás mencionando. Es posible tener... Pero atención, nuevamente, o sea,
hablamos sobre técnicas y una inteligencia particular, como lo menciona, en un área de dominio, solamente un área de dominio. Sí. Lo que quiere la inteligencia es llegarse más allá y es volverla general. La generalizada. Exacto. En esa generalizada estamos caminando, pero tenemos, y en lo que tenemos actualmente, que fue el inicio de la discusión de por qué ahora está sobrevalorada la inteligencia, pues es que son procesos para una sola tarea particular. Dicen, respondiendo, ¿se va a poder llegar a tener esa inteligencia generalizada? De manera particular, como investigador en el área, yo te diría sí. Sí, solo sí, si podemos realmente cablear, mostrar matemáticamente o a nivel de circuitos el cerebro. Si es así, lo podré brincar. Y entonces podré tener todo eso que mencionábamos, sentimientos, comportamientos y todo lo que tiene el ser humano. Gracias a lo que tenemos, yo puedo ver el comportamiento, como tú lo mencionabas, de los delincuentes, ¿sí? Por una cámara que analiza microexpresiones del rostro y que áreas de la multidisciplina, en este caso ciencias de la conducta, psicología, pues es que ya estudiaron, pues a ver, vele si está sesgando eso. Claro. Es que el problema en tu argumento de llegar a una inteligencia generalizada y hacer todas las conexiones, lleva al problema sencillo y tan aritmético que es la explosión, que precisamente por eso se utilizan los algoritmos genéticos, porque tú no puedes tener, desde el punto de vista combinatorio, todas las conexiones que no sé cómo se llegó, pero que el cerebro tiene, y cualquier ente. ¿Por qué? Porque el problema llega, o sea, desde el punto de búsqueda, vamos a llamarle, toda la cantidad de información que tú tienes o debes de tener para poder hacer esa explosión y puedas tú hacer todas las conexiones y por tanto generar conocimiento, se vuelve exponencial. Sí, se vuelve exponencial, pero el cerebro no necesariamente, o sea, estamos viendo el cerebro como este ente maravilloso y poderoso, inigualable, pero exactamente, o sea, el cerebro no te da una solución exacta a nada. No, optimiza. A base de sus datos dice, esta es la mejor ruta. Optimiza. El asunto es que ese es ahí están los heurísticos. El problema. Por eso son tan populares los algoritmos genéticos, porque los algoritmos genéticos efectivamente no hacen una búsqueda bruta, sino que optimizan de manera, le podemos llamar de cierta manera intuición, ¿no? Hacen allí unas cuestiones sí, van haciendo evaluaciones probabilísticas por aquí, entonces van optimizando. Por eso son tan populares, porque no puedes hacer una explosión así a fuerza bruta, porque la cantidad de información sería... Pero va más allá, o sea, porque tú estás viendo el problema pues totalmente estático, y cuando nosotros dentro del área lo vemos dinámico, y sí, como bien mencionas, o sea, cuando es dinámico, esto se vuelve pues incalculable. Pero lo que sí el área actualmente de neurociencias nos dice exactamente qué funciones y qué procesos se llevan en las diferentes regiones del cerebro para realizar alguna tarea. Por ejemplo, actualmente tenemos la parte bien identificada y que utiliza medicina, pues es la parte de la región motora. Sabemos que al momento que se da un spike en neurociencias, es esa señal que se radia a todo el cerebro y que lo manejamos y que se va todo el cerebro, no solamente a cierta área, sino se va todo. Pero se discrimina el área motora que ya neurociencias ha identificado y que ahora pues se pueden generar prótesis para los humanos que hayan perdido un miembro y que ahora mediante
su mismo cerebro, las señales, le dicen, eléctricas que produce, pues va a poder manipular algo fuera de su cuerpo. Entonces, actualmente yo digo que la inteligencia ha avanzado, porque ya al inicio mencionamos, ya es de años, y que ahora estamos recolectando frutos de eso, como quieran llamarle. ¿Tiene un fundamento matemático? Claro. ¿Que tiene un fundamento de optimización? Claro, porque así trabaja la naturaleza. La naturaleza siempre está optimizada. Exacto. Ok. Comentarios. Comentarios nada más para concluir, doctor. Sí. Yo creo que en esta plática nos dimos cuenta de algo, que es lo que comentamos del principio. Es un tema relativamente antiguo. Así es. Y ahorita ya está con todas las áreas posibles para todos lados y se puede ver de diferentes enfoques, ¿no? O sea, no nos casemos en que lo que decía al principio yo, esto no es, o todo es, o nada es, ¿no? Sí, simplemente veamos como muchas áreas diferentes. Ahorita el doctor Marco en específico habló de unas muy en específico creadas nuevas, ¿no? O sea, también atrevernos a decir si se va a lograr la inteligencia artificial, digo, o sea, es muy complicado llegar a eso, ¿no? Pero por supuesto que conociendo... Nick Bostrom afirma que sí. Bueno, tendrá sus razones, pero aún así, ¿no? Aún así, o sea, el hecho de decir ya se entiende al 100% el funcionamiento del cerebro. No. Pues no, entonces no puedes llegar a decir que sí si todavía no entendiste el problema. Así es. ¿no? Así es. Aunque el señor Nostrom diga lo contrario, ¿no? Ya lo veremos. Pero bueno, debo decir que lo compré precisamente pero no me dio tiempo de leerlo, así que... O sea, le leyó lo de atrás nada más. Nada más leído de aquí atrás muy bien. Para tener algo que discutir. No, leí las primeras páginas, está interesante, pero es tema para discutir. O sea, claro. Pues. Él se ha pasado bastantes tiempo en este asunto, pero su hipótesis es que sí. Vaticina en el 2040, quién sabe, ¿no? Y, o sea, Marco, últimos comentarios. Pues la inteligencia artificial pues da para discutir, para tenerle miedo. Sin embargo, no es para tenerle miedo, es que se busca generar esta nueva forma de vida que siga apoyando al ser humano. Actualmente yo trabajo en un proyecto europeo que es el cerebro humano. Yo les invito a que busquen el cerebro humano y verán que nos estamos acercando realmente a comprender cómo funciona el cerebro humano y cómo actualmente se va a utilizar. Pues muchas gracias y yo espero que tengamos retroalimentación de la audiencia porque es un tema a debatir. Gracias. Gracias, Marco. Jesús. Pues enfocado a problemas muy particulares, creo que los algoritmos que están dentro de la inteligencia artificial sí cumplen con la definición de inteligencia y que bajo esa perspectiva pues se puede afirmar que sí son inteligentes. Ya tratar de extrapolarlo a casos muy amplios y muy generales, pues creo que actualmente no es factible, pero que siempre hay que tener esa posibilidad abierta de que, precisamente de que todo es posible, ¿no? Entonces, hablabas de 2040, una fecha... Bueno, yo creo que... Es completamente arbitrario, sí, ¿no? Decir 2040. A lo mejor 5.050 o 17.890, pero creo que sí debemos de entender que a la larga se puede lograr reproducir el comportamiento del cerebro de manera artificial. Bueno, pues le damos las gracias aquí a los doctores y sí, yo por estar mediando y tratando, pues se me quedaron bastantes temas, dar mi opinión, pero bueno, sí esperamos una retroalimentación y esperemos que no sea la última vez y pues quizás podamos organizar más y ya nos puedes platicar más acerca de ese proyecto, ¿no? Muy bien, sí. Pues claro. Gracias a todos. Que se suscriban, que compartan. Sí, el like. Fernando. Suscríbanse por favor al canal, compartan, pregunten y si hay preguntas, pues vamos a tratar de contestarlas en la siguiente cápsula.
Gracias. Gracias. Gracias.